Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, en un día en el cual se está hablando mucho del tema de los congelamientos de precios de 1.432 productos que la Secretaría de Comercio ordenó congelar por 90 días e incluso en muchos casos retrotrayendo los precios al 1 de octubre, después de truncarse la negociación con los empresarios, ¿no? De un lado este señor, Roberto Feletti, el secretario de Comercio, quien lleva adelante todo esto, apenas llegado al cargo, hace una semana que asumió. Y del otro lado, la Cámara de la Industria Alimenticia, la COPAL, que preside Funes de Rioja, que ha denunciado que en realidad no hubo negociación, que no llegaron a acuerdo y que el gobierno decidió avanzar unilateralmente. La pregunta es si hay una nueva política económica, es decir, si esta va a ser la orientación hacia adelante después del 14 de noviembre o si hay un show electoral. Yo creo que efectivamente lo que está ocurriendo es lo segundo. Hay una situación de mucha preocupación en el gobierno porque efectivamente el salto de la inflación a 3,5% en septiembre y una aceleración todavía mayor en octubre, los primeros 10 días, que podían poner el índice en octubre cerca del 4%, bueno, encendieron todas las alarmas para la política económica. Lo que sucede es que se hace un ruido enorme respecto a estos 1.432 productos, que ahora vamos a contar, es la canasta de 600 productos de precios cuidados que vienen desde la época de Cristina Fernández de Kirchner, que después continuaron durante el gobierno de Mauricio Macri, ampliados, achicados, en distintas versiones, y que ahora continuaban y se ha decidido extender a 1.432 productos y plantear este tema de un congelamiento, que no haya aumentos hasta enero. Ahora, está claro, y tengo entendido que el gobierno lo sabe, que no hay forma de frenar una inflación arriba del 52% anual y acelerándose con la canasta de Feletti y los 1.400 productos de precios congelados. Por una cuestión muy simple, si esta era la fórmula, ¿por qué no lo hicieron antes? De hecho, se da la paradoja de que Feletti, como secretario de Comercio, que es alguien que discute en la economía, digamos, lo que se llama la política macroeconómica, cómo se resuelven los grandes problemas de la economía, y ahí está en primer lugar para la Argentina la inflación, viene a reemplazar a Paula Español, que era la funcionaria y la economista de la Cámpora que estaba en la Secretaría de Comercio, y ahora resulta que los empresarios consideran que todo iba muy bien con Paula Español, que no solamente apenas pudo mantener con aumentos precios cuidados, sino que tuvo que dar de baja precios máximos en diálogo con los empresarios, porque si no se generalizaba el desabastecimiento, y ahora Feletti se plantea como el duro, el que va a hacer las cosas que ni siquiera pudo hacer Paula Español. Obviamente, el tema de fondo es qué pasa después del 14 de noviembre con la política macroeconómica y la preocupación mayor, más allá de esta canasta. Ahora vamos a ver si efectivamente esta canasta, el punto clave es si va a haber abastecimiento o si al congelarse los precios va a haber un ajuste por cantidades y muchos de estos productos, como ha pasado en el caso de precios cuidados, cuando no se otorgaban incrementos que vayan actualizando los precios, había pocos productos en las góndolas y mucho aumento de precios en el gran universo de productos que iba por fuera de precios cuidados. Pero más allá de esto, la gran preocupación que hay por delante es qué rol juega a todo esto el ministro de Economía, Martín Guzmán, que acaba de volver de Washington y de Nueva York, donde estuvo haciendo todos los deberes, entre comillas, en términos de negociación con el FMI y con los inversores privados, tratando de tranquilizar las cosas, diciendo que después de las elecciones se iba a ir a un acuerdo con el fondo, achicando el déficit fiscal, la emisión monetaria, que se iba a tratar de ordenar la macroeconomía. Ahora, ¿qué rol juega a todo esto Guzmán, que está desaparecido de todas estas discusiones por el tema de congelamiento de precios? Lo mismo que el presidente. El presidente tampoco se ha subido mucho a esto, lo dejan solo a Feletti con esto. Y sobre todo, cómo sigue la cuestión después del 14 de noviembre,
porque más allá, insisto, de precios cuidados, yo creo que también los empresarios hacen, ahora vamos a hablar con dos empresarios, un gran alboroto respecto a este tema. Acá el peligro es que si el gobierno no define rápido cómo sigue después de la elección, se aceleren todas las tendencias que estamos viendo. Y sin duda la más preocupante es la aceleración inflacionaria y de las expectativas de devaluación, cuando todo el mundo sabe que algo después de las elecciones van a tener que hacer en términos de tipo de cambio oficial, en términos de tarifas públicas, en términos de una serie de productos que han estado regulados o congelados en estos últimos 6 meses, y pese a eso la inflación está bien firme por arriba del 50%. Quería mostrar esto, la placa 1, de lo que es el tema principal, y ahora vamos a hablar con los empresarios. Si vos tenés la información de lo que es la lista de precios que se pretenden congelar. Fíjense lo que ha sido la inflación desde el 2012 a la fecha. Lo que ha sido el nivel de la inflación. Esta es la inflación mensual, medida en cada mes acumulado 12 meses anteriores. Es decir, uno se planta en esta línea que es mes por mes cuánta inflación había, y lo que te está marcando es la inflación anual en ese mes. Es decir, acumulada los 12 meses anteriores. Esta fue la inflación promedio del segundo gobierno de Cristina, 26,8%. Esta fue la inflación promedio del segundo gobierno de Cristina, 26,8%, casi 27%. Con picos, como en septiembre del 2014, tras la devaluación del 2014, con picos del 40% de inflación anual. Es decir, en septiembre del 2014 uno se paraba y miraba 12 meses acumulados y daba 40% de la inflación. Después, la inflación en el 2014 vuelve, en el 2015 vuelve al nivel de 26%. Viene la devaluación de Macri de diciembre, se vuelve a disparar en el 2016, baja en el 2017 cuando se atrasa el tipo de cambio fuertemente, la elección de medio término que gana Macri, y se vuelve a disparar, como ustedes ya saben, a partir de abril de 2018, cuando se dan vuelta la salida de capitales y empieza todo un proceso de devaluación continua y una crisis en la cual todavía estamos inmersos. La inflación promedio del gobierno de Macri fue 38,8%, es decir, casi 39%. Fíjense que saltamos varios escalones respecto a la inflación promedio del segundo gobierno de Cristina, que era 27%. Casi 12 puntos arriba la inflación promedio del gobierno de Macri. En el gobierno de Macri pueden decir, bueno, acá hubo aumentos tarifarios, que en el segundo gobierno de Cristina no hubo y demás, pero lo que hubo fundamentalmente fue un descalabro cambiario. La típica restricción externa, se te dio vuelta el mercado de capitales, no supiste cómo manejarlo, se te desbarató todo el programa y tuviste 2 años, 2018 y 2019, de inflación arriba del 50%. Con un pico en mayo del 2019 del 57% la inflación. Acá en mayo de 2019, acumulados 12 meses, el INDEC registró 57% de inflación acumulado 12 meses, y ser inflación anual. Después llegó Alberto Fernández y claro, venía con este envión inflacionario muy importante. La inflación bajó porque se cerró la economía el año pasado, se apagó todo y hubo meses de 1,5% de inflación porque el INDEC casi no midió y además no se movía nada en la Argentina. Pero apenas abriste la economía y vino la resaca de la mega emisión monetaria y la disparada de la brecha cambiaria y la inflación remontó nuevamente vuelo. El promedio de inflación del gobierno de Alberto Fernández desde que está en funciones es 44,5%. Es decir, que Alberto Fernández está un escalón arriba del gobierno de Macri y varios escalones arriba del segundo gobierno de Cristina. Fíjense que la tendencia verdaderamente no es buena para la Argentina. Hoy estamos acá en el 52,5% de inflación anual. Alberto Fernández le da 44,5% promedio la inflación
en su gobierno, que viene corriendo 44,5% promedio, porque, claro, estás promediando con la baja o la desaceleración del año pasado por el cierre total de la economía. Pero estamos en una situación acá. ¿Alguien piensa que hay alguna chance de frenar esto y lo que viene después con algún acuerdo de precios sin un programa de fondo de reducción del déficit fiscal, la emisión monetaria y claramente de recuperación de la confianza? Es decir, marcar el sendero de cómo sigue la economía argentina, no de acá a los próximos 20 días o los 90 días, sino cómo sigue en el próximo año y para adelante. Bueno, hay una coincidencia de que no hay forma de que eso pueda ocurrir a partir de cualquier acuerdo de precios o congelamiento o canastita de precios cuidado, como quieran llamarlo. Finalmente, lo que mostramos ayer. Acá hay un desafío muy grande respecto a qué pasa después de la elección. Yo conté, fíjense lo que ha pasado después de las últimas 4 elecciones en la Argentina, 2013, 2017, 2019, 2015 y 2019. Siempre los 6 meses previos de la elección, el dólar oficial corrió muy por debajo de la inflación. Subió muy poquito. En el 2013, 2015, 2017 y el 2019 antes de las PASO de agosto. Los 6 meses posteriores a la elección, el dólar oficial se disparó. En 2013 la devaluación de Kicillof en el 2014, en el 2015 la devaluación de Macri, en el 2017, esto es mentiroso porque subió el ritmo de devaluación, pero la devaluación fuerte justo vino a los 6 meses, en abril, cuando se estalla la crisis cambiaria, y en el 2019, el día siguiente, agosto, y después siguió para arriba una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial, y detrás de eso vino una aceleración de la inflación muy fuerte, los 6 meses posteriores a las últimas 4 elecciones. Hoy estamos con un dólar que prácticamente los últimos 6 meses no se movió, que va a 1/3 o 1/4 de la evolución de la inflación en el mismo periodo. Bueno, ¿qué puede pasar después de la elección? Es el gran interrogante. ¿Hay forma de que esta vez sea diferente? Claramente con Feletti y el acuerdo de precio no se va a cambiar la tendencia. Claramente el gobierno, me imagino que lo sabe o que Guzmán lo sabe, pese a que no ha emitido palabra respecto a este tema que está acelerando todos los tiempos y creo yo lo están abordando básicamente desde el punto de vista electoral. Es decir, ¿qué hacen desde el punto de vista electoral de acá al 14 de noviembre con la inflación? Bueno, básicamente show. La estrategia de que estás ocupado, de que vas adelante, de que podés retrotraer algunos precios, de por ahí bajas unas décimas en el registro de octubre, lo que después mide el INDEC. ¿Cómo seguimos después del 14 de noviembre? Obviamente, el otro gráfico, el que viene después, es que después de este salto del tipo de cambio que hubo siempre en los 6 meses posteriores, las últimas 4 elecciones, hubo una aceleración muy fuerte de la inflación. 2013 se aceleró en 2014, 2015 se aceleró en 2016, 2017 se aceleró en 2018, 2019 hubo una aceleración de la inflación en los 6 meses posteriores. Lo que sucede es que después agarró la pandemia, pero los 6 meses posteriores se aceleró la inflación. Después de agosto del 2019, cuando pierde Macri las PASO y viene la devaluación fuerte del 2019. La pregunta es qué pasa ahora, con el agravante que estás en niveles de inflación récord. Es decir, ¿cuánto puede soportar la sociedad argentina que se acelere la inflación por arriba del 50% que está actualmente en marcha? Bueno, ya están en comunicación dos protagonistas de todo este tema del asunto de precios y demás. Mario Greenman, que es presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Greenman, gracias por atendernos, muy amable. A ver, arrancamos así. Buen día. Usted tuvo una frase que sonó mucho, que dijo, palabras más, palabras menos, vamos chicos, rápido, va a haber desabastecimiento. No tenga ninguna duda, va a haber desabastecimiento. Y salió muy fuerte el secretario de Comercio, Roberto Feletti, que lo tomó como una amenaza directamente. Vamos con lo de Feletti, que en un tuit copió la declaración, vamos con el tuit de Feletti, que copió la declaración de Greenman.
de va a haber desabastecimiento y el secretario de Comercio dijo ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un gobierno ni una política, sino al pueblo argentino. Bueno, ¿qué sucedió, digamos, Grima, o qué está pasando, digamos, entre el gobierno y los empresarios en este momento? No está pasando nada. La Cámara Argentina de Comercio tiene una larga tradición de diálogo y con este gobierno, que estamos a 50 pasos de la Casa Rosada, conversamos permanentemente y siempre muy productivo. Y lo que yo he expresado, no lo dije hoy, ya lo dije el 11 de octubre, porque cuando se utilizan las mismas herramientas, los resultados son los mismos. O sea que, primero no tengo tweet, no sabía, no sé lo que dijo el doctor Feletti, a quien lo respeto por su capacidad intelectual, no comparto alguno de sus pensamientos, obviamente este tampoco, pero lo que yo vengo expresando, la institución que presido viene expresando, es que esta herramienta fracasó, no solo en todo el mundo, sino en la Argentina. Desde 1952 hasta hoy, todos, absolutamente todos los gobiernos, con algunas 2 o 3 excepciones, implementaron controles de precio y congelamiento y nunca funcionó. Y lo que sucedió en cada una de esas oportunidades es que hubo desabastecimiento, o sea que no amenacé lo que va a pasar al futuro, comenté lo que siempre pasó. Y si se utilizan las mismas herramientas, el resultado va a ser el mismo, nada más que eso. Pero además hay que entender lo siguiente: los empresarios que representan la Cámara Argentina de Comercio y que explica el 65% del PBI, no somos formadores de precios, es el último eslabón. Digamos que somos los que recibimos el enojo de los clientes, somos los que tenemos la enorme tarea de remarcar cuando eso sucede, somos los que tenemos que pelearnos con nuestros proveedores cuando no nos dan las mercaderías. Entonces, esta herramienta, así como está implementada, no funciona. Quizás tenga que ir el gobierno a conversar con aquellos que son los productores, que además cada uno de esos productores tienen proveedores para atrás. O sea que es un tema muy, muy complejo, por cierto. No pasa por una amenaza de ninguna manera, no es nuestro sentido, no es nuestro espíritu, al contrario. Pasa por decirles, señores, con esta herramienta pasó esto siempre. ¿Ustedes creen que no va a volver a suceder? Greenman, ¿qué pasa con lo abarcativo, ¿no? de la canasta? Ahora va a mostrar el Lotni que se han metido muchos productos adicionales a los que había de precios cuidados, que no son productos esenciales, efectivamente no son productos esenciales, y se han metido como para inflar un poco la canasta. Pero a ver si nos puede un poquito esclarecer. Nosotros teníamos entendido que con la anterior secretaria de Comercio, con Paula Español, en algún momento ella decía que tenía precios máximos para 70.000 productos. Y ella misma fue la que decretó la salida de los precios máximos. Es decir, se planteó que los precios máximos no funcionaban más y la salida de los precios máximos. Ahora, esta canasta es una canasta, porque cuando se habla de congelamiento de precios, pues el propio Feletti dice, bueno, paremos un poquito la pelota, una canastita que garantice el consumo de los argentinos ahora para las fiestas. Digo, no sé si escuchó, está claro como planteo que el tema de la inflación es un tema macroeconómico acá, en la China, en todos lados, y que se resuelve con política macroeconómica, ¿no? Con un acuerdo mínimo de precios o una resolución de la Secretaría de Comercio. Pues si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué estamos bancando 52% de inflación? Ahora, ¿esta canasta tiene relevancia? ¿Es una canasta que está en las góndolas, en los almacenes, en los comercios de barrio? ¿Es una canasta que tiene relevancia o es una canasta muy pequeña en términos de lo que es el universo de productos que consumen los argentinos? Sin lugar a dudas que es una canasta importante. Obviamente que uno no puede entender qué le ponen precio máximo al champán, al whisky, a alguno de esos productos que no tienen nada que ver con las necesidades diarias y básicas de la alimentación. Pero sí hay muchos productos que están inmersos en esa canasta. Nosotros lo que les decimos al gobierno, nos parece, en una de esas, la verdad, créame que creemos y queremos creer que tienen buenas intenciones. El problema es que se equivocan en las herramientas. Nosotros como empresarios, del último eslabón, reitero, lo que necesitamos es la tranquilidad
no me voy a ir a un estado ideal que no haya inflación, porque en la Argentina, lamentablemente, en los últimos 70 años tuvimos promedio del 60% con la hiper o del 41% sin la hiper. No podemos salir de ese estigma de la inflación, pero necesitamos que estemos tranquilos todos, no estar remarcando permanentemente. El empresario quiere vender la mayor cantidad de productos, tener la rotación más rápida posible, a la menor rentabilidad que sea aplicable. Y después está la libre competencia. Si yo vendo caro, el de enfrente vende un poquito más barato, el cliente va y compra en el de enfrente. O sea que esto es lo que funciona, pero se equivocan en el enfoque y en alguna de esas quizás hay demasiada ideología o dogmatismo, y acá lo que se necesita es pragmatismo. Los empresarios no somos los culpables de la inflación en la Argentina, no somos los malos de la película, somos ciudadanos que sufrimos los mismos problemas cuando vamos de compra que todo el resto. O sea que no somos marcianos que queremos que esto funcione mal, de ninguna manera. Queremos producir, trabajar, crear empresas, nuevas fuentes de trabajo y generar la riqueza que necesita el país para sacar a esa pobre gente del 40% y 10% de indigencia de un estado de pobreza. El Estado no lo puede hacer A ver, un porque no segundo. tiene capacidad de generar esa riqueza. Slotnick, una pregunta, sí. Comercio me dice que esta canasta de 1.432 productos se va a tener que conseguir a los mismos precios, tanto en las cadenas de supermercados, como en los autoservicios chinos, como en los almacenes de barrio. Usted representa a todos ellos. ¿Qué va a encontrar la gente a partir de los próximos días? ¿Que esto se va a cumplir en los supermercados, pero en los comercios de barrio no? ¿Habrá incumplimiento generalizado? ¿Cuál es la perspectiva que usted hasta ahora tiene para darnos sobre el cumplimiento en los grandes comercios y en los pequeños? Espérame un segundito, porque justo está, discúlpeme, Grisman, porque justo está Fernando Sabore, que es de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, porque está preguntando lo de los pequeños comercios. Vamos a preguntárselo directamente a... Y porque a mí lo que me dicen desde comercio, desde el gobierno, es que esto se tiene que cumplir, estos precios, esta canasta, en los grandes, en los chicos. Sí, eso es una diferencia, porque precios cuidados hasta ahora estaban en los supermercados. Claro, por eso te digo. Precios cuidados estaban en los supermercados. Y acordate que acá contamos que Sí. el programa Súper Cerca de los chinos tenían precios 20% más caros que en los supermercados, las grandes cadenas. Que Acá, tenían los precios cuidados. acá lo que dice el gobierno, esto se tiene que cumplir en todos lados al mismo precio. A ver, lo sumo a Sabore. Sabore, gracias por atendernos. ¿Esto se va a cumplir también en los almacenes? En principio decirle que estuve escuchando al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y comparto el mismo pensamiento. Digamos que el tema de si se va a cumplir dentro de nuestros comercios, les aclaro que nosotros el 80% de la mercadería que tenemos a la venta la adquirimos en nuestros distribuidores y mayoristas y distribuidores. O sea, exceptuando las dos empresas más importantes de lácteos, exceptuando las dos empresas más importantes de gaseosa y las dos empresas más importantes de cerveza, todo lo demás fueron empresas que fueron comprando los monopolios y digamos que hoy solo abastecen al mayorista, no tenemos vendedores nosotros. Entonces, nosotros vamos a ir al mayorista y vamos a encontrar un cambio de precio en la góndola, si bajó, si subió o si sigue igual, y digamos en función de eso lo vamos a respetar. Pero digamos que teniendo ya la experiencia de precios máximos que llegó en el momento de la pandemia, por ejemplo, el mayorista a nosotros nos vendía el azúcar de primera marca que estaba en precio máximo para vender a 56 pesos a 55,99. Entonces, si es que nosotros vamos a ser parte, nosotros entendíamos de que solo vamos a estar con el programa de Súper Cerca. Si es que tenemos que tener todos los productos, bueno, me parece que ahí vamos a tener que discutir fuertemente la rentabilidad que le corresponde al mayorista y que le come al comerciante de proximidad. Claro, lo que estamos diciendo ustedes es que si el mayorista determina vendiendo el precio en el tope que fija el listado de Feletti, después los almacenes no pueden vender ese mismo precio, porque si no, ¿cómo pagan la luz, cómo pagan al empleado, cómo pagan todos los gastos del comercio, además de tener algún margen de ganancia? Hoy el 17% de la venta es el costo operativo de nuestro negocio. Bueno, el presidente más que nada lo sabe, ¿cierto? Que tiene esta gimnasia. Entonces, la realidad, por ejemplo, el tema dentro del programa Súper Cerca, la leche la tenemos que vender a 74 pesos
y nosotros solo le podemos poner de rentabilidad un 6%. Ese 6% no cubre ni llega a cubrir el costo energético que gastamos en refrigerar ese producto. Pero digamos que uno lo toma, lo acepta, porque se trata de la leche, que es un producto para nuestros niños. Pero lo podemos hacer en la leche, no lo podemos hacer en todo, porque evidentemente no nos va a ir bien, ¿es cierto? Sí, para los dos, para Mario y para usted también. A ver, ya han sido muy claros respecto a que este sistema no sirve, no funcionó en ningún lugar del mundo, a la larga no frena la inflación y puede haber desabastecimiento. Ahora, en términos políticos, considerando que tenemos una elección a mediados de noviembre, ¿creen que puede ayudar a contener de acá a noviembre los precios, aunque no sea una solución a largo plazo? ¿Encuentran en ese razonamiento la explicación a por qué el gobierno toma esta medida? Mario. Mire, ojalá funcione, realmente de corazón. No, pero digo en el corto, ¿no? De acá a 20 días, que tenemos la elección a la vuelta de la esquina. No es que va a funcionar. Si puede servir para que no se desmadre todo antes de la elección. Primero, no creo que se desmadre nada. Mientras vos no toques ese tipo de cambio, hasta la elección no se va a desmadrar todo. El problema es qué va a pasar después de la elección. Pero esta medida es para el 14 de noviembre, Maxi. Todo el mundo sabe que no sirve para contener los precios. En todo caso, está bien. Yo creo que más allá de que coincidimos en todo lo que escuché al presidente Mario, coincidimos de que desde nuestros lugares sabemos la preocupación del comerciante de proximidad que vive y convive todos los días con los clientes y uno sabe, yo tengo mi almacén, ustedes lo saben, y uno ve la frustración, la bronca, la impotencia que tiene el cliente cuando viene con un billete de 1.000 pesos al negocio y no alcanza para comprar todo. O sea que entendemos de que el tema de frenar un poco este avance enloquecido de precios es tremendamente importante. Ahora también coincido de que estos programas ya se han aplicado y la verdad que no han tenido, digamos, ni siquiera han llegado a su término. Y aún más, si cuando esto llega a su término, sabemos que pasaron los 3 meses y digamos que después tenemos que salir del programa, lo más probable es que después nos encontremos con tremendas invasiones de listas. Entonces, nada, yo creo que van a tener que trabajar fuertemente la Secretaría de Comercio para, más allá de una elección y de un voto electoral, yo creo que tienen que pensar en que el argentino tiene todo el derecho a comprar los productos que quiere. Mire, hay que desdramatizar. Una elección no es el fin del mundo, no es nada. A ver, hay que acostumbrarse que a veces se les va bien a uno, no les va bien al otro, pero hay que desdramatizar y hay que pensar en el futuro de los argentinos, especialmente en aquellos que están pasando muy mal, como lo decía, 40% de pobres. Por lo tanto, hay que pensar herramientas novedosas. No se puede seguir insistiendo con herramientas que han fracasado. Y los empresarios, vuelvo a insistir, los del último eslabón, como el amigo Sabore o los cientos de miles de la Argentina, no somos formadores de precios. Tampoco escondemos nuestros productos, los sacamos de las góndolas y los escondemos para vender. Cuando no están en góndolas, porque nuestros proveedores no nos lo dan, es así de simple. Y la última, nadie puede obligar a vender a pérdida. Es una locura. Entonces hay que aplicar sentido común, nada más que eso. Y no hay que estar tan nervioso, nadie amenaza a nadie. Grillman, gracias. A ustedes, buenas tardes. Gracias también, Sabore, muy amable los dos. Entremos un poquito, ya está Juan Mayor, gracias de Opinaya por venir, muy amable. Gracias a ustedes. Ahora te voy a preguntar cómo vienen, lo que vienen sondeando y demás, y qué están viendo respecto a las principales preocupaciones de la sociedad en esta parte de la campaña, pero tenías los productos que están dentro del listado de precios y cómo se ha metido un montón de productos que no son esenciales para inflar un poquito el listado. Claro, que en total de estos 1.432 productos, que es precios cuidados, que básicamente tenían canasta básica, para ampliarlo, prácticamente duplicarlo, le metieron justamente rubros, productos que no tienen que ver con la canasta básica alimentaria, digamos, con las necesidades básicas. Entre ellos, por ejemplo,
hay distintas ofertas de champán extra brut. Cuando yo digo el rubro que hay champán, ahora vamos a tener la placa con todos los casos, no es que hay una sola marca, hay varias marcas, varios tipos de champán que, bueno, no hace falta aclarar que no tiene nada que ver con las necesidades básicas alimentarias. Hay crema antiarrugas también, hay oferta de presentación de preservativos ultrafinos, también texturados, hay varias ofertas de cognac, de marcas, presentaciones. También, por ejemplo, me anoté acá, lustramuebles con siliconas, no solamente el lustramueble básico, que uno podría pensar que podría formar parte de la canasta de limpieza. También hay Fernet, bolsas herméticas de doble cierre y ginebra, distintas marcas. O sea, para llegar a los 1.432 productos, lo que hicieron fue poner, caso de bebidas con alcohol, distintas presentaciones, distintas marcas. Yo acá no puse vino, digamos, porque uno puede pensar justamente que forma parte de la mesa familiar. Pero bueno, el champán, la crema antiarrugas, anti-age, bueno, justamente con estos productos llegaron a la marca esta de 1.432 productos, que hay que decir, Maxi, que en este momento las principales fábricas de alimentación y de productos de limpieza están reunidos el directorio con los abogados para ver qué hacen frente a la resolución oficial, si se presentan ante la justicia para, digamos, decir que ellos no pueden congelar durante 90 días estos productos. En principio estaba pautada una reunión en la COPAL, que es la cámara que agrupa las alimentarias. Por ahora no está fijado un encuentro ahí entre ellas, sino analizando en cada empresa con los abogados a ver qué hacen frente a la resolución que se conoció hoy en el boletín oficial. Sí, nosotros venimos diciendo ya varias veces, insisto, que acá había precios máximos durante la pandemia, 70.000 productos, después eso se desmontó, que todo esto se hace un show también muy grande, no solamente en el gobierno, sino también algunos periodistas, algunos economistas, algunos medios respecto a van al congelamiento generalizado, que obviamente todos están pensando en el 14 de noviembre y después muy probablemente en estas listas empiecen a faltar producto, empiecen a haber precios por el costado, por arriba, por abajo, como ha ocurrido muchas veces cuando precios cuidados no se actualizaba. Acá estaban en una discusión de actualizar la canasta, como contó Slotnick, de precios cuidados de 600 productos de entre el 4 y el 10%. Las empresas querían 10 hasta enero y el gobierno planteaba 4% de aumento hasta enero. Lo que sucede es que, bueno, después Feletti dijo, ampliemos esa canasta y puso cualquier cosa, puso ginebra, puso un montón de cosas en esa canasta, preservativos texturados, como cantaba Slotnick, y planteó, bueno, sobre esto cero aumento, pensando, como plantean, en, bueno, la elección, las fiestas y demás. Más allá de eso, ahora vamos a hablar con Marina Del Poyeto, economista. Ha habido una aceleración fuerte de precios entre septiembre y octubre. Yo creo que parte de esa aceleración tiene que ver con una cuestión de expectativas, que nadie sabe qué va a ocurrir y el propio gobierno es el principal responsable de esto después de la elección. Nadie sabe nada porque sobre este tema no habla el ministro de Economía, sino que el ministro de Economía le dice una cosa a los inversores, le dice otra cosa al FMI, viene acá y se queda callado. Si habla, lo cruza la vicepresidenta o los movimientos sociales. Entonces, creo que hay un tema en el cual estamos viendo que la situación venía más o menos como venía hasta ahora, con el dólar planchado, con una emisión monetaria que siempre es mayor en esta parte del año, pero que no está desviada respecto a lo que era la meta más dura del presupuesto que se negocia con el FMI, pero el Banco Central se quedó prácticamente sin dólares, empezó a poner cepos por todos lados y empezó a haber cada vez más expectativa de que después de la elección van a devaluar y se va a disparar todo. El termómetro de eso es lo que estamos viendo en el contado con liquidación, que es la dolarización de las empresas, donde el Banco Central está interviniendo en la parte alta de los 180 pesos, es decir, un proceso que antes no ocurría, que estaba en 170 pesos y ahora está en 180. Y esa expectativa de que no va a haber dólares después de la elección, o
va a haber una corrección del tipo de cambio oficial y una aceleración inflacionaria adicional, está generando que en algunos sectores haya remarcaciones de todo tipo, básicamente para no quedar descolgados con la renovación de stocks. Es decir, nadie sabe, digamos, si está vendiendo en una parte donde se está recuperando la demanda en algunos sectores, si vende, después cuando agote stock y tenga que reponer, si no va a estar perdiendo plata porque todo va a estar mucho más caro de lo que lo compró inicialmente. Ahora vamos a hablar con Marina Del Poyeto y tenés el tema de lo que está tratando de hacer Feletti, que es retrotraer algunos precios Claro. Que habían aumentado fuertemente en los 10 primeros días de octubre. Da algunos ejemplos de esos precios que marcan una diferencia muy grande entre lo que está hoy en góndolas y lo que debería estar, me imagino, a partir de mañana, si se cumpliera la resolución de la Secretaría de Comercio. Bueno, ahí Feletti, cuando antes de asumir, apenas asumió, había dado algún indicio, él había hablado de detergente que había aumentado 82%, pero cuando uno revisa ahí la lista justamente de la diferencia entre de los productos que se venden en los supermercados, a qué precio se venden y qué dice la nueva lista, te das cuenta. Yo tomé nota de algunos de los 5 más importantes o más representativos. El dulce de leche, por ejemplo, hay una marca conocida. Primerísima marca. Colonial, la parte colonial, se vende hoy en el supermercado a 199 pesos. La lista oficial de Feletti lo ordena vender a 107, a diferencia de 86%. Es la máxima diferencia que hay. Ahora, cuando te metes en otros productos, por ejemplo, de limpieza, detergente, 113 pesos, la marca y la presentación que está en la lista, y el precio que ordena Feletti, 82, casi 83 pesos, la diferencia es 36,5%. Cuando vas a un queso untable, 300 gramos, 187 pesos se vende ahora, 158 manda a vender a Feletti, 18,4% la diferencia. Lata de arvejas, la diferencia es del 11,1%. Es decir, después vemos bien la y en la plata, leche pero, el 10%, pero 10,2%. es decir que los supermercados tendrían que retrotraer esos precios. Claro. Y después tendrían que renegociar con sus proveedores porque supuestamente le compraron muy caro a los proveedores, a los fabricantes. Pero bueno, cómo se implementa eso, después vamos a verlo y si hay posibilidad o no de implementarlo. Juan Mayol, ¿qué estás viendo, digamos, con estos movimientos? ¿Es la inflación la principal preocupación hoy de los argentinos en campaña electoral? En general tenemos las preocupaciones económicas en su conjunto representan las mayores inquietudes que tiene la opinión pública hoy en día, sí. Y vemos que la inflación en los últimos meses se disparó. En conjunto con la pobreza, que la pobreza, digamos, son dos variables que van de la mano. Vemos un proceso de pérdida de poder adquisitivo, de mucha frustración por parte de la opinión pública y de una preocupación por la inflación cada vez mayor. Vemos un gobierno cuya credibilidad está muy cuestionada, no solo por los opositores al gobierno, sino por su núcleo propio, que lo sigue votando, más que por, digamos, una adhesión a las políticas que está teniendo, una aprobación, sino por aversión a la opción, digamos, de Juntos por el Cambio. Consideran que Juntos por el Cambio es peor aún que este gobierno, pero tenemos un nivel de evaluación en aspectos claves como la economía, la lucha contra la inflación y la pobreza muy baja, del orden del 20% nada más. Y en relación a la inflación, lo que vemos es que la expectativa de la opinión pública de cara a futuro es que la inflación no solo se va a mantener, sino que va a crecer. Claramente es un punto en el cual me parece, no sé si lo están tomando desde un punto de que crean realmente que van a lograr frenar la inflación con esta medida o es una cuestión cortoplacista que tiende a dar un mensaje a la sociedad, que es la culpa de la inflación no es nuestra, sino que es de los empresarios y generar este tipo de tensiones como para volver a segmentar nuevamente el campo. Bueno, pero es interesante, y ahora volvemos sobre eso. Tal vez el mensaje es al propio electorado del Frente de Todos, que vos decís hay mucho descontento en ese electorado, que lo vota porque no va a votar a Juntos por el Cambio. Pero también es cierto que una parte de ese electorado se quedó en la casa en la elección de septiembre. Entonces la apuesta que hace el oficialismo es que ese electorado vaya a votarlos ahora. Y vos planteás que tal vez esto de generar una especie de épica nuevamente, cuando la inflación se te disparó de nuevo al 52%, cuando los planes de Guzmán, que decía que a principio de año
este año la inflación iba a ser 29, después dijo que iba a ser 40, después 45, va a terminar arriba del 50. Vos decís que esa épica le puede servir, y cuanto más se pelee con los empresarios y demás, desde el punto de vista político le puede servir dentro de su propio electorado. Sí. Que dice, bueno, la verdad que la situación es dramática, no logran encauzarla, pero hay una confrontación con el empresario, hay un relato, hay una épica de que están tratando de dar vuelta a la cuestión. Claro, claramente la gran apuesta del gobierno no es recuperar votos ajenos, sino tuvimos el nivel de participación más bajo en la historia de las PASOs, ¿no? 62%, cuando en las generales, me voy a las generales, estábamos rondando 75, 78. Ellos quieren lograr movilizar, tienen una serie de herramientas que están haciendo con estos planes de incentivos al consumo, con intensificar los planes sociales, bueno, lo que ya conocemos, que vimos en los últimos días, que creo que no va a tener efecto económico en las próximas 4 semanas, porque tarda en implementarse, tampoco va a tener un efecto económico concreto de recupero del poder adquisitivo, pero sí mostrarle a este electorado que están en movimiento, que no es un gobierno estático, sino que es un gobierno que se está ocupando de las demandas principales de su núcleo electoral, que es recuperar este poder adquisitivo que se perdió de una forma muy sustanciosa en los últimos meses. Entonces no sería una medida económica, sino una medida política, decís vos. Digo, el gobierno por ahí es consciente de eso también. Esto de congelar los precios, esto de ser un poco duro con las empresas, echarle la culpa a la inflación. No es una medida económica, sino política, decís. Y yo creo que sí, porque realmente desde mi mirada personal me preocuparía si ellos realmente creen que el problema de la inflación se resuelve con un nuevo cepo, que ya sabemos que los cepos lo que están generando permanentemente es agravar los problemas, ¿no? De fondo. Espérame un segundito, estaba Marina Alpoyeto, de la consultora EcoGo. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Marina, a ver, ¿cómo estás evaluando lo que sucedió? Tu consultora hace también relevamiento de precios y hubo una aceleración inflacionaria. ¿Cómo estás evaluando esa aceleración de precios? ¿Qué pasó en el medio entre septiembre y los primeros 10 días de octubre que puso en alerta al gobierno? Y después hablamos un poquito de esto del congelamiento de precios, la negociación de Guzmán con el FMI y demás. Sí, a ver, vos lo que ves. Agosto, acordate que la inflación había dado 2,5, septiembre dio 3,5, las primeras 3 semanas de octubre ves una aceleración en el margen, el dato de octubre parados a hoy con 3 semanas adentro, a nosotros nos da 3,3 y puede dar de nuevo parecido al dato de septiembre. Es un ritmo de inflación del 50% anualizado, es un ritmo de inflación muy alto. Tenés algunos aumentos autorizados por la propia política, o sea, de alguna forma las decisiones de precios de la política te aceleraron la inflación y después lo que tenés es un corrimiento de la brecha cambiaria, o sea, es frazada corta. El Banco Central estaba perdiendo dólares, para frenar la pérdida de dólares sacó una regulación que manda a los importadores a la cola, los importadores empiezan a fijar, si querés, sus precios a costo de reposición, que no sabés cuál es, con una brecha que está en el 95%, y además lo que tenés es una política que lo que quiere es que el salario le gane a la inflación, con lo cual la meta de Guzmán del 29% originalmente no era viable de entrada, pero en algún momento, digamos, vos diste una segunda vuelta de paritarias, o sea, inicialmente la meta funcionaba como ancla, si querés, de expectativas y de manejo de los salarios, de la dinámica de precios, que en última instancia los salarios, el dólar, las tarifas y los precios son parte de los costos del resto de los precios, o sea, no son precios aislados. Bueno, digo, cuando quisiste que los salarios le ganen a la inflación, le metiste un impulso adicional. Entonces, la falta de horizonte, la dinámica que tiene la brecha, la dinámica que tienen los salarios, bueno, digo, te empezó a filtrar a los costos y ahora agregale el hecho de que no sabes si vas a poder fijar o no tu precio, porque aquel que puede venir, digamos, Feletti de nuevo y decir, bueno, retrotraer los precios a determinado nivel, con lo cual el que puede fijar arriba, fija arriba. Desanclaste la economía, o sea, no hay un ancla creíble en la economía después del 14 de noviembre. Sabés que el dólar oficial moviéndose al 1% por mes no va a estar moviendo ese ritmo. La lógica política es que ese ritmo sea un poco más rápido, pero que no haya un salto discreto del tipo de cambio, pero la verdad es que nadie lo cree. Ahora, bueno, justamente a eso iba. Vos estás viendo, porque decís, bueno, también se te movió la brecha, eso está impactando a su vez sobre los precios. La brecha es la expectativa de devaluación.
digamos. Tenemos una brecha elevadísima porque se resume en ese dólar de 180 o casi 190 pesos la expectativa de que hacia adelante todo va a ir para peor. Ahora, ¿no ves ahí una contradicción? Porque por un lado está Guzmán haciendo los deberes en Washington, ¿no? Y de hecho también acá, porque muchas de las cosas que se habían anunciado que era el plan platita y demás, el bono para jubilado, el IFE, todas esas cosas por ahora no están. Es decir, fue una campaña, porque ahora supuestamente no pueden asociar anuncios con campaña electoral a partir de mañana. Bueno, también podrían hacerlo como un anuncio de ANSES por un lado y demás, pero fue una campaña donde hubo mucho ruido de anuncios pequeños, pero poca platita en realidad. Y lo vemos en los números fiscales y en los números monetarios, lo que se esperaba para este año. Y por otro lado tenés a Feletti corriendo detrás de los precios, con esta canasta de precios cuidados ampliado. ¿No ves ahí que hay como una especie de contradicción en el gobierno? ¿Vos crees que puede haber un giro en la política, que Feletti sea la nueva política económica, o es parte del show electoral y la política económica es la de Guzmán? Yo creo que quiere un despelote interno no menor. Creo que en la medida que te aparecen los costos, viene alguien y dice resuelvan el problema. El problema es que no te alcanza la plata a la gente y la gente te votó en contra, bueno, ponele plata en el bolsillo. El problema es que los precios de los alimentos escaparon, fijar los precios de los alimentos. Después, a partir de ahí, si las políticas que vos podés aplicar con el tiempo tan corto que tenés hasta la elección pueden tener efecto o no, yo creo que no. Y segundo es, ¿qué capacidad tienen para implementar programas? O sea, mi sensación es que en lo fiscal la creatividad voló por los aires. O sea, metiste, digamos, un programa que le paga el sueldo al servicio doméstico. Y yo qué sé, digo, entonces tenés programas para transferir a los sectores de más abajo, del medio, de arriba. Yo creo que el costo fiscal no es tan alto, no por una cuestión de prudencia, sino por una cuestión de falta de eficacia en la implementación de las medidas. Ahora, Marina, ese tipo de medidas, porque me pusiste una medida que justamente puede sonar, le pagan ¿viste lo que son el costo fiscal de esa medida? Son 2,50, sí, es poca plata. Sí. Son 2,50 pesos para el Estado. Anunciame un IFE de 15.000 pesos para 3 millones de personas y son 45.000 millones de pesos. Anunciame un bono de 6.000 pesos para 5 millones de jubilados y son 30.000. Anunciámoslo por 2 meses, como inicialmente habían, y es duplicado todo eso. Bueno, nada de eso por ahora está. Sí, a ver, y lo tenés a Guzmán negociando con el FMI el ajuste fiscal para el año que viene. Tenés también, no sé, la asignación familiar, digamos, anunciaron el programa de 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos. Depende, a ver, digo, no queda claro cuánto dura ese programa. Ese programa dura cuánto, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que el salario empata la inflación. Lo empata y si después lo desempata, lo sostenés para siempre. Yo lo que creo es que después de la elección va a tener que barajar y dar de nuevo y vas a requerir una lógica de política económica de cara a 2022, más que las medidas de cortísimo plazo que anunciaste. El problema para la consolidación fiscal tiene que ver con no tenés las hojas 600, vale 4.40, 4.50, no vas a tener el impuesto a la riqueza, no lo vas a poder pasar por el Congreso sin mayorías, otro impuesto, no vas a tener el rebote del nivel de actividad y el impacto en la inflación del rebote del nivel de actividad, y el problema que tenés es que requerís una aceleración de la inflación adicional para poder consolidar las cuentas fiscales, dado que indexaste el gasto del pasado. La indexación del gasto previsional del pasado en 2021 te ayudó a consolidar las cuentas fiscales, te jodió la política porque las jubilaciones subieron 10 puntos abajo de la inflación. De cara al año que viene, si vos mantenés la inflación, las jubilaciones le van a ganar a la inflación. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese esquema de indexación? Entonces lo que te digo es, vos me decís, ¿hay un doble discurso en el gobierno? Sí, hay un doble, triple discurso en el gobierno. En el mismo día que vos tenés al presidente hablando con los empresarios, diciéndoles que hay un programa con el fondo para el día después, 2 horas después sale Feletti a controlar los precios de los mismos empresarios que se dieron a hablar a favor del programa. Bueno, entonces yo lo que digo es, yo no estoy tan segura de que el programa esté para el día después. La reunión del ministro con los inversores, si querés, fue bastante errática. O sea, la culpa es del fondo, que es muy burocrático y que entonces no tenés acuerdo. La verdad que el acuerdo debería haber estado muchísimo tiempo antes. Y yo lo que creo es que, viste como en las películas, cuando se cierra el portal y te quedaste del lado incorrecto del mundo, creo que te está cerrando el portal para poder negociar ese programa.
dado que se te complicó el manejo de, si querés, de la política con el Congreso, el programa tiene que pasar por el Congreso, Sí. un Congreso que probablemente no tengas mayorías, y la segunda cosa que se te complicó es el fondo. O sea, el mundo post-pandemia está apareciendo y el fondo que tenés hoy dista de ser el fondo que tenían 6 meses atrás. Digo, yo llevo hasta contra las cuerdas. Ahora, la verdad es que la falta de horizonte te genera esa brecha en 94%, 95%, y la brecha en estos niveles, en un contexto donde el central está priorizando quedarse con los dólares y no entregárselos a los importadores, y donde no tenés el delirio de la venta de futuros que tuviste en 2015, hace que el traslado de la brecha a precios de los sectores que pueden trasladar esté. Y en Argentina, hoy por hoy, los precios del indumentario son más caros que en Miami, y los precios de los bienes son más caros que afuera para un salario reventado. O sea, tenés un problema de precios relativos violento. Sí, sí, está claro. Y ojo que con la negociación con el fondo, obviamente el fondo, además del tema fiscal y monetario, y en el tema fiscal está el aumento de tarifa para reducir los subsidios, que es la cuenta principal que se te disparó este año. Ojo que el fondo plantea la acumulación de reservas y obviamente plantea cerrar la brecha. Y eso incluye un shock de confianza que te baje el techo, pero inexorablemente subir el piso. No vaya a ser que te quedes en el peor escenario, que es que no genera ningún shock de confianza, porque no generan volumen político, no hay un programa que puedas explicar y demás, y tengas que mover el piso sin poder ni siquiera bajar el techo de la brecha, sino que el techo de la brecha sigue escalando, ¿no? Entonces eso sería el peor escenario posible, porque obviamente eso significaría, con un piso de inflación del 50% que estamos viendo muy firme, significaría ir a cualquier otro escenario, ¿no? Por eso me parece que el gobierno está en un momento crítico donde tiene que definir, como decía Marina del Poyeto, claramente el rumbo, ¿no? De cómo sale de esta situación. Y claramente no va a salir con Feletti negociando 1.400 precios de precios cuidados. Marina, gracias, muy amable como siempre. Gracias por la invitación. Adiós. Bueno, está Ricardo López Murphy, ya vamos a estar hablando con él. Gracias, Ricardo, como siempre, por venir. Me cuentan si está la placa de Slotnick para que podamos mostrar bien el tema de diferencia de precios y demás. Cuando la tengan, me lo cuentan. Voy a avanzar un segundito antes de ir con López Murphy con novedades políticas del día de hoy, lo que pasó con Macri y lo que pasó también en el sur con el tema de este ataque mapuche que puso en alerta también a la gobernadora de Río Negro en un pedido a el gobierno nacional. Contame qué pasó con Macri. Bueno, no se presentó Mauricio Macri, ¿te acordás toda la polémica? Estaba en Estados Unidos, lo habían citado hace 15 días, lo volvieron a citar para esta semana y finalmente no se presentó ante el juez Martín Baba, un juez de Dolores, es por la causa de supuestas escuchas a familiares de Lara San Juan. Cree el juez que es probable que Mauricio Macri esté detrás de este espionaje a los familiares víctimas muertos, ¿no? En la tragedia de Lara San Juan. ¿Qué hizo? Presentó un escrito, Maxi, de 28 páginas, lo hizo a través de su abogado Pablo Lanuse, donde considera, palabras más, palabras menos, Mauricio Macri, que el juez Martín Baba es imparcial, lo considera incompetente y está absolutamente convencido que esto se trata de una persecución política donde lo que buscan es meterlo preso. En el medio la querella le pide al juez que lo detengan a Mauricio Macri, con lo cual es una novela judicial que seguramente va a seguir en los próximos días, pero la realidad es que hoy, en vez de presentarse a la justicia Mauricio Macri, presentó un escrito de 28 páginas diciendo que el juez es incompetente y no es parcial. Dentro de Juntos por el Cambio, atención... No es imparcial. No es imparcial. Es parcial el juez. Es parcial. Eso dice Macri. Exacto. Sí, que es parcial, que tiene intereses. Eso es lo que dice Macri. Que está influenciado por la política. También es justo decir que dentro de Juntos por el Cambio, por ejemplo, hoy, Manes, que es un candidato que integra la lista que encabeza después de la interna, Santilli, dijo, y bueno, Macri tendría que presentarse a la justicia. No es que tiene a todo el espacio político alineado, pero en general, cuando hablas con las figuras políticas de Juntos por el Cambio, creen, al igual que Macri, que esto se trata, Maxi, de una persecución política. Ahora tiene que terminar el juez si lo procesa o no, después del llamado de indagatoria. Exacto. Y bueno, después si le hace lugar a la querella... Ya están procesados por esta causa Magdalani y Arribas. La turca Magdalani, que era la número 2 titular de la AFI, y Gustavo Arribas, muy amigo de Mauricio Macri. Recordemos que
Gustavo Arribas. Es decir, los jefes de la CIDE de Macri o de la Secretaría de Inteligencia están procesados ya en esta causa. En esta causa, sí. Recordemos que Gustavo Arribas, cuando Macri se muda a Olivos, porque es presidente, Arribas, que estaba viviendo en Brasil, se muda al departamento de Mauricio Macri de la Avenida Libertador, para también dimensionar la relación de amistad, de afinidad de Gustavo Arribas con Mauricio Macri. Lo que dicen es llegar hasta el presidente, suponte un caso, ¿no? Que hayan escuchado a los, supongamos, es gravísimo, a los familiares, pero de ahí a que esté detrás de eso el presidente, y después lo que cuestionan es por qué en Dolores. Sí. O sea, no tratan, no pueden explicar por qué la causa está en Dolores. El tema, de lo que tengo entendido, está probado de que hubo espionaje. Sí. El tema es si eran funcionarios inorgánicos de la CIDE, Magdalani y Arribas, que eran los jefes de la CIDE, y eventualmente si había conocimiento de esto, de Macri o no. Sí. Pero obviamente el tema de que la Secretaría de Inteligencia esté espiando a los familiares o esté monitoreando los movimientos, fotos, video, todo eso de los familiares de Lara San Juan es gravísimo. Tan grave como la causa y lo sabe bien María Eugenia Vidal o Diego Santilli, de inteligencia contra ellos. Claro. Ellos mismos dicen que Macri no estaba al tanto y lo deslindan de la causa, pero la causa en sí que va a avanzar es gravísima, porque no puede ser que en una democracia los organismos de seguridad y de inteligencia, que tienen expresamente prohibido, estén haciendo seguimiento de personas fíjate, Maxi, supuestamente también, con algún interés político. Sí, fíjate también que de los dos espacios políticos, cuando hablas con políticos, por ahí le podemos preguntar a López Murphy a ver qué opina también, ya que está en el piso, después de la guerra, de la pelea entre Estiuso y Cristina Fernández de Kirchner, y hay una cierta anomia dentro de los servicios de inteligencia donde nadie termina mandando. Hay como mucho cuentapropismo dentro de los servicios de inteligencia y no hay una posición común. Entonces, cualquier acción que hagan los servicios de inteligencia no necesariamente responden al interés político de uno u otro espacio. Está todo muy desmadrado. Y más allá del juez, después hay una Cámara, después hay un tribunal oral, después está casación, después está la Corte Suprema de Justicia. Lo digo respecto a las mismas causas también para Cristina Fernández de Kirchner con otras causas y demás, ¿no? Todos dicen, bueno, este juez es parcial, una persecución política. Es calcado. Todos son persecución política cuando hay causas que involucran a los políticos. Bueno, tienen la posibilidad de decir es persecución política los políticos, ¿no? De Cristina a Macri pasando en el medio por todos los que les toca. La causa de espionaje es una causa muy grave, muy grave. Muy grave porque es gravísimo, como la causa de espionaje y seguimiento a Santilli, a Vidal y a otros personajes mismos de Juntos por el Cambio y demás. Obviamente hay que investigar quién tiene la responsabilidad de eso. Sí. Puede ser, como decís vos, que sean sectores inorgánicos de los servicios de inteligencia. No, yo no digo que sean sectores, digo que hoy los servicios están funcionando con mucha pyme adentro. Por eso. Pero la justicia lo que tiene que hacer es investigar, y si no hay un buen juez, porque este juez lo está investigando con una intencionalidad política, bueno, lo revisará la Cámara, se verá todas las instancias para que efectivamente estas cosas se esclarezcan. Estas cosas se tienen que esclarecer. Me va a decir, bueno, y todas las causas, y por supuesto que las causas de Cristina, de la primera a la última, también se tienen que esclarecer. Pero claro, los que están de un lado y del otro siempre dicen lo mismo. Están persiguiendo al jefe. Miren el lawfare, Cristina, todo un aparato judicial, desde el primer juez hasta la Corte Suprema persiguiéndola, y lo mismo dice Macri cada vez que tiene que dar explicaciones en una causa. Tenga el móvil en la Secretaría de Comercio. Ahí está Diego Nicolás. A ver, Diego. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Sí, claro, expectativa porque luego de la decisión del gobierno de avanzar con este listado de productos con estos precios, bueno, a partir de ahora surgen los interrogantes de qué manera va el gobierno a fiscalizar y controlar que esto se cumpla tal como el secretario Feletti está planteando. Por lo tanto, se especulaba para que para la jornada de hoy pueda haber alguna serie de reuniones, muy probablemente con algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Se habla también de la posibilidad
de que haya distintos grupos políticos que participen de algunas reuniones, quizás para organizar algún tipo de seguimiento, de control y de denuncias para estos precios. Pero bueno, esto en el terreno de las especulaciones. Estamos en la Secretaría de Comercio, seguramente habrá alguna reunión en este sentido para ver la manera de controlar, fiscalizar y denunciar, pero también expectativa en torno a que algunas de las cámaras o el sector supermercadista o los productores de alimentos puedan tener con el secretario de Industria, o el secretario de Comercio, mejor dicho, algún tipo de encuentro en la tarde de hoy. Así que expectantes, Maxi, cualquier novedad, estamos en contacto desde aquí, ni bien alguna de las caras que mencionamos pueda llegar a este lugar. Bien, Diego, perfecto. Creo que tiene 40 inspectores la Secretaría de Comercio y demás. No sé, en el universo de comercios y demás, ahí lo que van a buscar fundamentalmente es que sean los propios supermercados o los propios distribuidores mayoristas los que alerten si no se cumplen los precios que le fijan a la industria, ¿no? Hay Feletti lo que dijo, que se va a reunir con Kicillof para pedirle a Kicillof que los intendentes vayan, pero bueno. digamos, prácticas conocidas. Es decir, con las pecheras, la militancia, digamos. Es que no hay filial, la Secretaría de Comercio es una Secretaría Nacional y no tiene filiales en las provincias. Entonces, la única manera que tiene de controlar... No, pero como han hecho muchas veces con precios cuidados, es que sean los supermercados, claro, cuando le compran a la industria, que los supermercados avisen si hubo remarcaciones de precio o no. En el caso de los almacenes, que no compran directamente a la industria, como contaba el representante de almacén y autoservicio, que sean los mayoristas los que avisen o denuncien si la industria viene con remarcaciones. Igual, Maxi, es fácil controlar porque yo lo conté acá. De manera online, todas las mañanas, todos los supermercados tienen que cargar todos los precios de todos sus productos y eso va inmediatamente a la Secretaría de Comercio. Entonces ellos saben si los precios aumentan, se cumple, no se cumple. Ahora eso en un chino no funciona. Digo una cosa más allá de que tiene seguidores en las redes que después se enojan. Tiene seguidores, no tiene votos en las urnas, pero tiene seguidores en las redes. Guillermo Moreno. Salvo en el periodo, le voy a decir en estos términos muy cuidadosos, en el periodo nefasto de intervención del INDEC de Guillermo Moreno, que hacían la picardía de ir a relevar precios de precios cuidados, con el INDEC normalizado, y quiero creer que seguimos con el INDEC normalizado, está Marco Labaña ahora al frente del INDEC, la canasta de precios cuidados es un universo mínimo en lo que fiscaliza diariamente el INDEC. Y nunca ha tenido relevancia en términos del impacto del índice de precios al consumidor, del IPC, que son miles y miles de precios. Claro. Entonces, difícilmente puedan apostar que con una canasta de 1.400 productos pueda tener una incidencia, ¿no? Una décima, 2 décimas a lo sumo. Bueno, si el INDEC sigue midiendo como mide correctamente desde que está Labaña y anteriormente estaba Todesca al frente del INDEC con la administración anterior, la incidencia sobre el IPC de octubre va a ser mínima, digamos. Bueno, octubre ya está prácticamente jugado, pero en los próximos meses va a ser mínima. Entonces, el pulso de la inflación lo vas a seguir teniendo, más allá de lo que pase con la canasta en sí. Ya vamos a hablar con López Murphy. Ricardo, un segundito, porque lo tengo a Luciano Di Tella, que es empresario tambero, empresario lácteo, pyme. Luciano, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Maxi? Contame brevemente lo siguiente. Lo tengo a Slotnik que me dice, mira, los lácteos son, según el INDEC, de los precios que más subieron también el último mes. El último mes y el último año. Y lo tengo a un empresario, pero líder en el sector gastronómico, que me dice que la mozzarella no aumenta nada en el último mes y que más, que no saben dónde guardarla porque hay un exceso de oferta, digamos. Nadie, los grandes jugadores del mercado no saben qué hacer con la mozzarella. ¿Cómo es la cosa de los precios de los lácteos en el último mes? No en el último año, donde vemos un incremento por arriba de la inflación, según el INDEC, del 60%, el aumento de los lácteos, muy, muy importante. Pero ¿qué ha pasado el último mes con los lácteos? Mira, Maxi, estamos en la primavera hay mucha producción,
y los precios no han subido y en algunos casos han bajado. El INDEC releva como única excepción que los sachets, la leche fluida aumentó el 8%. Y eso nosotros no lo entendemos porque no aumentó en los súper. Así que yo creo que el INDEC está relevando bien los datos y obviamente indica que en los almacenes ha aumentado bastante la leche o que por ahí desapareció la leche de precios cuidados. Pero los lácteos no han subido en el último mes y excepto este registro que tiene el INDEC de la leche que no entendemos de dónde sale. Nosotros producimos leche en sachet y no le hemos subido en el último mes. No, el INDEC también midió que los quesos, el INDEC no mide la mozzarella, pero mide distintos tipos de quesos que también aumentaron, según el INDEC, por arriba del promedio del resto de los alimentos. Los quesos en septiembre. En septiembre. Y como dice Ditela, la leche 8% arriba, pero los quesos también. Es decir, un fuerte aumento de la leche y los quesos también aumentaron por encima y digamos, siguiendo la tendencia, no del último año, del IPC. De los últimos 9 meses, fíjate, entre enero y septiembre los lácteos aumentaron 52,7%. Los lácteos 52,7% entre enero y septiembre, contra una inflación del 37% y alimentos 38%. Los primeros 9 meses del año, 52% de aumento de los lácteos, contra 37% de la inflación los primeros 9 meses. Sí, lo que pasa es que yo también tengo el dato de los lácteos han subido. Por ejemplo, el dato nuestro es que de APIMED es que subió el 62% la canasta láctea de enero a julio. Y eso porque la leche, el insumo principal de la leche es los granos, el maíz y la soja. Porque es lo que le damos de comer a las vacas y porque la mitad de los tambos de Argentina están en tierra alquilada. Y la tierra alquilada se paga a quintales de soja. Entonces subió la soja y aumenta el costo de producción de leche. Y los tamberos pidieron y tuvimos que darles una mejora del precio para que mantengan una rentabilidad que es justita. Luciano, vos sabés... Eso explica por qué subió la leche. Sí, Luciano, vos sabés bien, perdóname, que el tambero no es fijador del precio. Puede hacer de todo menos decir te vendo la leche a tal precio. Es el mercado el que le fija el precio. Un tambero no fija el precio. No, pero entonces que le aumente la estructura de costos no es un causal para que suba el precio. No, ahora me aumentó el maíz, entonces te subo el precio. Es el mercado el que lo regula. Digo, seamos claros, porque si no tergiversamos como que el productor es formador de precios. Y si alguien no es formador de precios, es el tipo que vende la leche en la primera escala de la cadena. Sí, pero también es cierto que muchos de los industriales pymes somos también tamberos. Sí. Así que tenemos el número del tambo y el número de la industria. Y sabemos que si el precio que pagamos es por debajo de los costos de producción... El productor se va a hacer otra cosa, digo, te desaparece la leche, pero no puede fijar un precio. No es capaz de fijar un precio porque es algo que le viene dado por el mercado. Digo, para ser claro, pues si no parece como que el productor le suben los costos y sube el precio. No, a veces le suben los costos y el precio le baja porque no lo maneja. A veces los costos los tiene planchados y como hay problema de sequía, sube el precio y gana mucha plata. Pero si algo hace es no fijar el precio. Mira, acá tengo los precios Pero el costo de la leche ha subido y de alguna manera la industria ha aceptado, y también la demanda ha aceptado este aumento de costos, y la exportación está siendo bastante activa. El dato que tenemos es que la exportación ha subido un 15% con respecto al año anterior, o sea, se estaba colocando hasta hace un mes los excedentes con bastante facilidad. Bueno, eso explica el aumento de precios. Ahora, la suma de... Ditela, si se derrumba... un solo elemento, ¿no? Si se derrumba la demanda, como acá cuenta Maxi en el caso de la mozzarella, los precios... No se derrumbó la demanda. La demanda está, digamos, lo que pasa es que tiene un exceso de oferta, digamos, ¿no? Y bueno, pero los precios no siguen subiendo, digamos, ¿no? Digamos, si la mozzarella está... No, por eso no suben, por eso te dije, no suben los precios. Pero si acá, según el INDEC... No, pero me dijiste que el INDEC no releva mozzarella, pero bueno, es un caso particular. No lo pongamos porque yo dije, hay un exceso de oferta ahí, no hay aumento de precio. En ese caso, y están felices. Estos empresarios, el único aumento de precio que no hay, pero no pongamos como ese caso en particular. Luciano, finalmente...
Estamos con una demanda y con un consumo de leche, así como estamos con un piso histórico de consumo de carne, estamos con un consumo de leche que también está muy bajo en términos per cápita históricamente. Sí, ha bajado y sigue bajando este año. El consumo de leche fluida baja de manera muy preocupante. Y el principal comprador de leche fluida que ha quedado es el Estado a través de sus planes sociales. O sea, el consumo de leche refleja que la gente no tiene capacidad de consumo y eso es obviamente preocupante. En los quesos la demanda ha estado un poquito más activa y metiendo un cucharita con el tema de la mozzarella, está muy atado también al levantamiento de las restricciones y las pizzerías. Claro. Cuando empezó la veda, la demanda de mozzarella colapsó porque no había más pizzerías abiertas. Y ahora que vuelven a abrir las pizzerías, hay un poquito más de demanda de mozzarella. Pero es cierto, la mozzarella es muy estacional en su oferta y en su producción. Y estamos en el pico de producción primaveral. Esta semana es la semana de más producción en el año de leche en la Argentina. Está claro. Luciano, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Gracias a ustedes. Luciano Ditela explicándonos un poquito la cocina del tema de los tambos y demás. Históricamente, ahora no, porque creo que está bastante más diversificada, además colapsó una de las grandes usinas, pero el caso de los precios de la leche era el caso típico de un oligopsonio. Búsquenlo en los libros, ¿no? En vez de un oligopolio, un oligopsonio. Digamos, porque había dos jugadores grandes, las usinas lácteas más importantes, que compraban más del 80-90% de la leche y fijaban los precios. Más que el mercado eran ellos. Hoy eso, digamos, hay mucha más competencia, está todo el tema del mercado más abierto con exportación y demás, un poco se desbarató. Pero cuando vos hablabas del mercado era el oligopsonio. Ricardo, gracias. Las cosas que hablamos al mediodía en este programa. Sí. Hay gente que no puede creer las cosas que hablamos al mediodía en este programa. Es verdad, pero bueno. es verdad. ¿Cómo viene este tramo de la campaña? ¿Cómo estás viendo un poco cómo se ha redefinido el escenario? No, bien, o sí. sea, por lo menos yo estoy haciendo campaña intensamente, en plazas, en las calles, en los Zoom, en los medios televisivos, radiales, o sea, tengo una agenda muy pesada todos los días, pero no muy diferente de las 20 campañas que hice en mi vida, o sea, no noto diferencia, quizá hay un uso muy intenso de las redes sociales que muchos años atrás no había. Pero ya que está el mediodía, vamos a cambiar un poco de cosa. A mí me impresiona que los medios no han tomado dos episodios muy delicados. Uno es el de Alex Saab y el otro es el del Pollo Carvajal, el jefe de la inteligencia chavista y el lavador de dinero del chavismo. Los dos son detenidos y van a hablar. Esta es una novedad para la política latinoamericana muy importante y a la política española. Hay un escándalo a nivel internacional y lo que se viene a medida que estos hablan, ¿no? Vos decís que se develen negocios de... Bueno, cosas increíbles. El gobierno de Venezuela. Bueno, financiamientos... de campañas en otro lugar. Acá conocíamos lo de Antonini Wilson. Sí. Por lo que dice el Pollo Carvajal, eso no es nada. Y cuando hable el otro, que es mucho más importante. Digo, es una novedad política muy significativa para la patología que ha habido en Latinoamérica del vínculo de organizaciones criminales, la política, el narco. Es una cosa muy complicada la que hay ahí, que quiero que le prestemos atención. ¿Qué pasa con Segundo, no, déjame un segundo tema que no quiero que se escape porque no lo veo en los medios. Condor Cliff. Condor Cliff es una de las represas sobre el río Santa Cruz. Se está por derrumbar. Hicieron mal el estudio geológico. Nos hemos gastado $1.000 millones y no sirve para nada el dique. Eso es un disparate. A veces cuando discutimos dónde baja el gasto público, no hacer disparate como Condor Cliff y no hacer disparate como la usina carbonífera de Río Turbio. Son dos disparates del kirchnerismo que no tienen explicación posible. El cuarto tema que yo quería traer es que nuevamente hemos hecho otra barbaridad. Acá están implicados amigos míos. En Nicaragua, el señor Ortega y la señora Murillo han decidido poner preso a todos los candidatos, como si a mí me pusieran preso por ser candidato de la oposición.
hubo un planteo en la OEA para que liberaran a los presos políticos, cuyo delito es ser candidato contra el gobierno. Ustedes se acuerdan, en la época de la Unión Soviética, a uno lo llevaban a un neuropsiquiátrico si no era comunista. O sea, era el... Sí, hay un cuestionamiento muy fuerte al gobierno de Lo increíble Nicaragua. es que Argentina, en vez de votar por la libertad, votó contra la libertad de los opositores. Es una cosa... Es tan disparatado como lo que ha hecho el embajador en Chile, ir a buscar a un terrorista, que el ministro de Seguridad de Chubut, también del gobierno, dice que una barbaridad que no le va a pensar un centímetro. ¿Por qué te digo? Jonas Wallace. También ha dicho Sergio Berni que es un error garrafal por parte del gobierno. ¿Por qué menciono esto? Porque el verdadero problema de la política, y acá vuelvo a tu pregunta inicial, es que el gobierno carece de discurso, carece de narrativa. Está divorciado totalmente de los problemas, pero no es un caos solamente en economía, donde lo has explicado muy bien, y Marina también, es un caos el programa económico. Es un caos la seguridad, es un caos la política exterior, es un caos la inversión pública, donde meten la mano a hacer un desbarajuste. Y por último, la política de precios. Él decía hace un rato, y yo coincido totalmente, el problema son los cepos. Ya están haciendo un daño inconcebible con el cepo al dólar. Esos cepos pueden ser lógicos un muy corto periodo de tiempo, en una emergencia, pero no puede ser permanente eso. Y sobre todo, como decía Marina, cuando la brecha se hace muy grande, porque eso da lugar a bicicletas, a corrupción. Imagínate lo que va a hacer el control de precios. Porque el control de precios, como él bien mencionaba, es fácil de poner en los supermercados. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí van a desaparecer los productos. Pero yo me acuerdo, cuando yo era muy joven, era funcionario del Ministerio de Economía, muchos años atrás, lo más divertido en el año 75 era que había gente que pedía el control de precios, porque eso fundía a los grandes, a los formales, y los chicos todos se escapaban. Ahora, Ricardo, ¿sabes que yo en este punto en particular, me lo conozco a Ricardo hace no sé cuánto tiempo, de la década del 90, muchísimos años, y hemos discutido y hablado muchas veces... Yo estuve 20 años antes trabajando. Exactamente. Las canas yo era muy jovencito cuando Ricardo López Murphy ya estaba hace muchos años trabajando. Exactamente. Se lo ve muy bien, digamos, no aparenta la diferencia de edad que tiene conmigo, pero no tanto porque él esté muy bien, sino porque tal vez yo estoy muy mal. Pero bueno... bueno, los deportes, la natación. Bueno, el gran nadador, ¿no? La natación debe ser que me mantiene ¿sabes qué? Yo no me quiero meter mucho con el tema y hemos hablado muy extenso, el tema de precio, control y demás, porque yo estoy convencido que más allá de que esto mete todo tipo de ruido y demás, que ni siquiera el que lo lleva adelante, que es Roberto Feletti, cree que esa sea una política antiinflacionaria, ni mucho menos, digamos. No es como en la época, digamos, esto no es el plan austral, que hicieron toda una política monetaria y fiscal, la acordaron con el fondo y después pusieron los precios máximos y demás. Y de un modo sutil en la convertibilidad también. Claro, que uno plantea, bueno, si vos tenés un plan económico fiscal, monetario, cambiario el plan y demás, israelí que fue si muy querés hacer en la transición algo... El plan israelí que fue muy exitoso tuvo una política de ingresos. No, y además obviamente no lo plantea un secretario solo por la libre, sino con el apoyo político del presidente, el ministro de Economía, que no ha aparecido con este tema, por un tiempo muy acotado y con un respaldo político amplio. Los que recuerdan el lanzamiento del plan austral, hablaron el presidente Alfonsín y el ministro Zurril. No hablaron un minuto de este tema, sí hablaron de que iba a haber y de los problemas control de fondo. Monetario, control fiscal, cómo íbamos a converger, el apoyo internacional que venía con el plan. Por eso, yo no te quería preguntar mucho de esto porque también se hace mucho show de esto. El gobierno hace show de esto porque, como hablamos acá con Juan, le sirve para su electorado, porque está con el 52% de inflación y tiene que mostrar que hace en el relato la épica y los empresarios que se me enfrentan y demás. Y obviamente desde las empresas, la oposición también se hace show, pues le dice, mira, esto no funciona, esto no va... No, pero en realidad todo eso conforma un acto de desesperación. Es decir, porque está también la distancia que queda al día de elecciones. Todo esto es de una torpeza incalificable. Ahora, ¿por qué ocurre? Yo creo que porque carecen de discurso. O sea, si uno lo ve a Guzmán en Estados Unidos, yo digo...
¿qué estará haciendo Guzmán? Porque el fondo le va a preguntar dos cosas. ¿Qué es lo que va a hacer y a dónde quiere ir? Y yo creo que no tiene respuesta a ninguna de las dos cosas. Y lo peor es que dice, bueno, ¿qué irá a la oposición? Pero primero que todo, el gobierno tiene que cohesionarse detrás de un programa que sea mínimamente consistente. No digo consistente, mínimamente consistente. Todo está desbarajustado. Todo está desbarajustado. Ahora, te hago una pregunta respecto a eso, ¿no? El después del 14 de noviembre y un poco el rol también de la oposición. Está claro que Guzmán en un papel puede negociar con el FMI el déficit fiscal 3% el año que viene, 1,8 de emisión monetaria bajando la mitad, qué sé yo, no sé, vamos a aumentar las tarifas tanto para achicar. Hasta ahora van 2 años y no lo pudo poner en un papel. No, está bien. No antes. Bueno, pero si hay acuerdo con el fondo van a tener que poner un papel. Pero con la experiencia que tú tienes, recuerda que muchos años, yo fui funcionario, pero fui funcionario de carrera muchos años, nosotros lográbamos poner en el papel el programa, después no había gobernabilidad y no se podía cumplir. Pero ahora no lo puede poner en el papel, porque si lo pone en el papel la coalición estalla. Bueno, ese es un tema, sin duda, si Argentina cierra el acuerdo con el fondo, va a estar en un papel. El tema después es cómo se aplica eso, cómo se logra un consenso político para que efectivamente con 50% de inflación la Argentina pueda el año que viene aumentar tarifa, pueda hacer algún tipo de corrección cambiaria y un shock para bajar la brecha. ¿Vos ves que haya una salida, que todavía hay espacio para una salida ordenada? Por supuesto, siempre hay para eso espacio, siempre se pueden hacer cosas sensatas. Los problemas que nosotros tenemos son mínimos en relación a otros países, a otros lugares del mundo. Estamos bajo una burbuja de gas que es 500 veces nuestro consumo. El precio del gas en el mundo se ha multiplicado por 8. Tendríamos que es una Arabia Saudita de gas. Y este gobierno no sabe sacarlo. Rompió la licitación que había un gasoducto de 2.000 millones que le había dejado el presidente anterior lista. Si tuviéramos el gasoducto podríamos incrementar la producción 50, 60 millones de metros diarios. La plata se nos saldría por la oreja, son unos inútiles. No, bien, a ver, Ricardo, te lo planteo, a ver, en base, somos Arabia Saudita estos precios. A ver, en base también a lo que vos ves en tu experiencia y también lo que muestra la historia argentina. Te lo contesto. No, pero pará. Yo reconozco que en el gobierno de la Rúa, por ejemplo, asumió con una bomba dificilísima de manejar, que era la convertibilidad. Y cómo se hacía para salir de eso, era una bomba dificilísima. Bueno, estalló de la peor manera. Bueno, había además un shock internacional. El gobierno anterior recibió efectivamente también una herencia muy pesada. El cepo cambiario, déficit fiscal de 4 puntos, sin reserva neta. Y le explotó. Le explotó, pero le explotó después de tener 2 años de tiempo donde te tomaste 80.000 millones de dólares en el mercado de capitales privados. Es decir, teniendo un escenario... fue para bajar la deuda. Bueno, está bien, pero te abrieron el mercado, te dieron la confianza y aún así no supiste manejarlo. Este gobierno recibe una situación también compleja. Pero con el equilibrio primario y con el sector externo. Claro, pero reperfilada la deuda en pesos. La deuda en dólar inevitablemente reperfilada. Tuviste las condiciones más excepcionales de la economía argentina. La soja $600, Brasil creciendo al 6%, revaluando la moneda, el fondo te regaló 4.500 millones de dólares. Está bien, pero Ricardo, vencimientos que era un programa no este año. Vos pensá que este año van a perder las elecciones con circunstancias excepcionales en el precio de las commodities en Brasil y con un regalo del fondo, Ricardo, que le permitió pagar sin esfuerzo. Vos ves el programa a veces y lo cuento todo el tiempo y lo digo todo el tiempo. Cayó la pandemia, que lo que hizo es potenciar todas las debilidades de la Argentina. Tuviste que cerrar la economía, decisión acertada o equivocada, lo hiciste. Eso te disparó el déficit fiscal sin fuente de financiamiento, emitiste 6 puntos del PBI, eso te generó la disparada de la brecha cambiaria. Lo que te pregunto hacia adelante, porque lo que estamos hablando es de lo que todos vemos en el papel, de lo que son los desequilibrios enormes, me parece que a esta altura lo ven absolutamente todos, incluso dentro del gobierno. Y las oportunidades enormes. Y lo que se puede aplicar después. Y las oportunidades enormes, porque uno tiene oportunidades enormes, ahora las tiene que aprovechar.
¿cuál es la oportunidad hacia Bueno, adelante? por Porque vos me ejemplo, contás del gas está bien, pero en el corto plazo, no, en el pero corto por plazo, ejemplo, si en vos la carne, aumentás la tarifa con 50%. en la carne, en el maíz, tenemos precios extraordinarios, en el trigo, en toda la cadena agroalimentaria. Fíjate una cosa, en la carne hay 700.000 personas ocupadas, en la industria automotriz 100.000. Sin embargo, lo que nos dedicamos es a martillar la industria de la carne, una cosa disparatada. Entonces yo digo acá, un programa es relativamente fácil de diagramar si estamos dispuestos a discutir con sentido común. A ver, si no hay sentido común, si vamos a seguir haciendo Condor Cliff, la carbonífera, los disparates que han hecho, ahí no hay camino ¿Vos que crees que la funcione. oposición después de la elección se puede sentar con el gobierno No, la oposición a un va a acuerdo cumplir, político la amplio? oposición va a hacer la tarea que tiene que hacer en su rol, que es actuar en el Congreso, actuar en la tarea de control, actuar en la tarea de revisar el presupuesto y de hacer un buen presupuesto y de revisar el acuerdo internacional y esclarecer su punto de vista. Lo único que no tiene que hacer la oposición es confundirse con el oficialismo, porque si no vamos a meternos otra vez en un enjuague, en un enchastre. La oposición tiene que tener un programa para el año 23 bien hecho y actuar con mucha responsabilidad en este tramo. Ahora, hay evidente en la oposición algunos que dicen, como Larreta la semana pasada con los empresarios de IDEA, la grieta es una catástrofe. Y que se muestran dialoguistas, que plantean, acá hay, obviamente, si primero y principal, el gobierno está dispuesto a hacerlo. Es cierto que salieron el fin de semana Massa y Alberto Fernández a decir el tema del acuerdo político después de las elecciones, y salieron desde dentro del propio espacio político del oficialismo a decirle que los Lanuse no, o que ese tipo de acuerdo político lo que buscan es consolidar los privilegios. Por y eso demás. mi argumento es, primero hay que ordenar el oficialismo, que es una cosa en todos los temas. Pero hay otro punto que quiero hacer, que es de principio. La discordia nunca es buena. Lo que es bueno en los países, por eso nuestro preámbulo dice constituir la Unión Nacional. Esa es la concordia del programa. Ahora, ninguno de nosotros ha sido el que ha iniciado estas cosas, ni se me pasa por la mente estas cosas. Lo que tampoco es bueno es confundir oficialismo y oposición. Ellos tienen que hacer el programa, tienen que hacerse responsables y la oposición va a actuar de una manera prudente y responsable. Y quiero decir una cosa, yo creo que el fondo, y no el fondo, todo lo multilateral, el Club de París, los países grandes del mundo, todos quisieran que nosotros salgamos de este lío. No es que hay mala voluntad, va a haber la mejor voluntad. Lo único que nos piden es vengan con un papel y díganos qué quieren hacer. No hemos podido poner en un papel lo que queremos hacer. 2 años de gobierno. Ricardo, gracias. Te quería preguntar algo respecto a Milei, la ciudad y demás, pero bueno, tu desafío es tratar de consolidar ese voto liberal, que ese voto no termine en Milei. Nuestro desafío es construir una gran coalición que en la crisis que tiene la Argentina tenga la sensatez, la responsabilidad de ser un madero al que nos podamos agarrar. Eso es lo que tenemos que hacer, construir una gran coalición, no una, digamos, expresión local, sino una gran coalición nacional con gobernanza, gobernabilidad y programa. Gracias, ahí está Ricardo López Murphy. Dame los datos esos que habían quedado pendientes de cómo tendrían que retrotraerse algunos precios en los supermercados. Claro, la diferencia de precios entre lo que venden los supermercados y lo que dice la nueva lista de Feletti, la de la Secretaría de Comercio. Trajimos algunos ejemplos justamente de esa distancia. Ahí tenés algunos, mirá. El dulce de leche, el colonial, sí, lo que contabas, se vende 86% de diferencia. Tiene que bajar a 107, 86%. En el caso del detergente, que fue uno de los ejemplos que había dado Feletti de la bomba que se había encontrado de aumentos a principios de octubre, 36,5% de diferencia. En el queso untable, el 18,4%. En la lata de arvejas, el 11,1%. Y en el caso de la leche, que es, bueno, la leche es el sachet, digamos, uno de los productos más vendidos en los supermercados, tiene que, justamente hay una diferencia del 10,2%, debería bajar de 89,50 a 81,20. Ahora, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de la leche, hay productos que se venden más bajos todavía que 81,20. 81,20 es la primerísima marca. Después hay marcas, segunda y terceras marcas, que están
por debajo de ese precio de 81,20. Bien, me acaban de avisar, la tengo a la candidata senadora del Frente Amplio Progresista, Clara García, del socialismo y del Frente Amplio en Santa Fe. Clara, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal, Maxi? Muy buenas tardes. Bueno, la candidata senadora es la esposa de Miguel Lifschit, quien fue gobernador de Santa Fe por el Frente Amplio Progresista, por el socialismo, intendente de la ciudad de Rosario. La verdad que una persona muy querida en la política y además muy honesta y consecuente. Y a todos nos impactó mucho el año pasado su fallecimiento por COVID. Entre otras cosas, respetando lo que eran las prioridades en términos de vacunación y demás, de que le llegara su turno, más allá de que tenía más de 60 años. Y bueno, lamentablemente no llegó a tiempo su turno y falleció el año pasado. Pero bueno, toda la política argentina lo reconoce a Miguel Lifschit y me parece que es importante destacarlo, ¿no? En este momento de tanta grieta y de tantos posicionamientos tan polarizados. Sí, muchas gracias por el recuerdo, Maxi. Efectivamente, una persona excelente, pero también un político irrepetible, cuya ausencia, él era el líder natural del Frente Progresista, hizo que nuestro espacio político debiera reencontrar, las nuevas caras, las nuevas, no tan nuevas. Llevo 35 años afiliada al partido y he aprendido al lado de Hermes Wiener y de Miguel, obviamente, y junto con Mónica Fein, que encabeza la lista de diputados, estamos aquí llevando adelante esta experiencia que además su nombre, ¿no? El Frente Amplio Progresista, nos reedita aquella gesta política épica de Hermes Wiener hace 11 años atrás. Bueno, justamente te quería preguntar de eso, Clara, más allá de la contienda electoral que hay en Santa Fe, donde obviamente el gobierno nacional y el gobernador Perotti están dando también una disputa fuerte con Juntos por el Cambio, ¿no? Que también está apostando fuerte ahí en Santa Fe, como es una especie de, lo mismo que sucede en la provincia de Buenos Aires, una contienda donde están buscando polarizar esa contienda. Te hago la pregunta respecto al espacio del progresismo, ¿no? ¿Dónde ha quedado ese espacio y qué proyección tiene, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que en esa polarización el gobierno nacional y en particular el kirchnerismo ha de alguna manera copado todo el espacio de la centroizquierda o del progresismo. Bueno, ha tenido una preponderancia importante. Es cierto, los dos partidos de la grieta, esos dos extremos de blanco-negro, vienen con una onda de votos importantes. Sin embargo, Santa Fe sigue teniendo la marca, el sello del Frente Progresista y sentimos un apoyo muy grande también de intendentes, presidentes comunales. Digo, Santa Fe tiene una trayectoria de gobiernos locales muy fuertes. De hecho, la semana pasada hicimos un lanzamiento con el intendente de Rosario, el intendente de Santa Fe, los intendentes de las principales ciudades, y estamos seguros que ahí está nuestro pie y que además somos una oposición. Claro, nosotros tenemos una gran distancia con el gobierno kirchnerista y de hecho con el gobierno de Perotti, que también se abraza a Cristina, pero somos una oposición, a diferencia de quien solo, grita o confronta, una oposición responsable que ha venido de responsabilidad de gobierno y que tiene atrás no solo el relato hacia adelante, sino atrás la fortaleza de lo que hicimos. Y bueno, la gente nos está dando también ese apoyo. ¿Cómo se definen desde el punto de vista de, más allá de la gestión en Santa Fe del socialismo o en su momento también en la ciudad de Rosario, cómo se definen frente a esta polarización muy grande y esta disputa muy grande donde se plantean, digamos, dos modelos de país antagónicos, ¿no? Uno de centro-derecha, como plantea Macri o Juntos por el Cambio, que perfectamente lo define así, aunque otros dentro de ese espacio no se definan de derecha o de centro-derecha, y cómo se autodefine el kirchnerismo, un modelo más popular de centro-izquierda. ¿Qué espacio, digamos, hay o cómo se definen, cómo se diferencian de esos espacios políticos? Mira, una gran diferencia es que ambos espacios políticos que entienden en el adversario político casi un enemigo y cuyo objetivo es
fuertemente electoral de destrucción de ese adversario, tiene en el diálogo político una gran dificultad. Nosotros somos tan defensores de que las reformas estructurales que requiere nuestro país implican poder sentarse a una mesa y pensar acuerdos y consensos. No podés hacerlo si todo tu objetivo ha sido destruir a tu adversario. Ustedes hablaban recién de un tema tan crucial como el del aumento de precios. Y yo te digo, ahí han fallado los dos modelos, el modelo populista que emitió, el modelo macrista que endeudó. Ambos hicieron un desequilibrio fiscal que hoy estamos intentando tapar, o está intentando tapar este gobierno con un parche que no va a funcionar porque ha perdido confianza en los actores económicos que definen precios, pero también en la gente. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? En que a los problemas complejos les proponemos soluciones serias. Yo te digo, este tema de la inflación, están poniendo el carro delante del caballo, digo, tenés que necesariamente dejar de emitir, tenés que cortar las expectativas devaluatorias, tenemos que pensar en una competitividad que haga más grande la base de quienes definen precios y obviamente también pensar en una salida de esta indexación de contratos. Bueno, desde la economía creemos que es eso. Ahora, desde el día a día, también tenemos que ver ¿cómo repensamos la productividad de nuestro país? Mira, algo de lo que no hablamos, y hay que pensar en la productividad empresaria, pero también en la productividad salarial y del gasto público. Nosotros como Frente Amplio Progresista nos animamos a hablar de esos temas estructurales y de futuro, y que cómo le pegan a la gente pudiendo tener mejor empleo, más y mejor empleo y pudiendo tener precios que no tenga que estar la vecina corriendo atrás de esta lista de 1000 precios de Feletti que será imposible que controlen y que el día después, el día siguiente, nos encontrará lamentablemente con una estampida más y con un fracaso más. Ojalá que no, pero la historia reciente dice eso. Ahí en Santa Fe, este tipo de acuerdos que se hacen en Buenos Aires de precios cuidados, en este caso una canasta ampliada y demás, ¿tienen impacto? Bueno, en general los gobiernos locales intentan también hacer un modelo propio, pero la verdad, Maxi, que ya lo hemos visto, las grandes empresas terminan inventando un producto nuevo o desabasteciendo, lo cual tiene patas tan cortas. Digo, me parece que tenemos que ir a un sendero de consistencia fiscal y a un sendero de diálogo político serio que no ponga en la vecina o en el vecino la responsabilidad, como digo, de correr atrás de una lista de precios, porque ha fallado en otros lugares y ha fallado en nuestra propia Argentina. ¿Cómo se definen ustedes frente al gobierno de Perotti? Perotti es un gobernador que inicialmente, y me parece creo que fue parte también del triunfo en la provincia, se despegaba, digamos, del kirchnerismo, mostraba no en el rango de Schiaretti en Córdoba, pero en esa línea. Y en esta elección está yendo, bueno, junto con Cristina, Alberto Fernández, digamos, ¿lo ven hoy más cercano al gobierno nacional? Más allá de que obviamente muchas veces las medidas que toma el gobierno nacional colisionan contra lo que es la base electoral en Santa Fe. Sí, Maxi, somos muy críticos de Omar Perotti, que tiene un estilo de gobierno muy tibio y como bien vos decís, que va hoy hacia un lado y mañana hacia el otro. Fue el paladín del anticristinismo y hace 15 días está abrazando en el Instituto Patria con Cristina y además está haciendo un gobierno muy malo, un gobierno que ha pulverizado todos aquellos planes de futuro sólidos que se venían realizando, la obra pública, los programas sociales, la educación y la salud, paladines del sello santafesino, y hoy se ufana de tener el dinero en el banco, una cifra que, mira, podríamos pensarla como casi 40.000 viviendas, ese equivalente lo tiene depositado en el banco, es decir, es un gobierno conservador sin ganas de intervenir con la manera más virtuosa que un gobierno puede hacerlo en el trabajo de la gente, no en planes sociales que dan clientelismo, sino en obra pública que da
trabajo genuino. Así que sí, somos muy críticos y la gente, fíjate, él además de ser gobernador, en estas elecciones es candidato. Algo muy extraño porque pensamos, ¿es testimonial o realmente quiere ser candidato? El 82% de la gente le dijo que no a esa boleta con su foto, de manera que creo que deben replantearse claramente a dónde están llevando a nuestra provincia. Clara, espérame porque te quiero hacer una última pregunta económica, de cómo sigue la cosa para adelante. Vos venís de una formación económica, has tenido mucha experiencia, ¿no? En temas presupuestarios, en varios temas económicos. ¿Tenés una información de lo que está pasando con el dólar blue en este momento? Sí, está a 188 pesos, está subiendo un peso respecto del cierre de ayer. Ayer había subido un peso respecto del día anterior, con lo cual es una semana donde existe, después de haber conocido la semana pasada el índice de inflación, se recalentó el mercado cambiario, porque además el contado con liqui intervenido está ahí en 181 pesos, con lo cual... Ese es el dato, Central, hay una presión muy fuerte en ese dólar en blanco alternativo en el cual interviene el Banco Central, que marca la dolarización. Para el Banco Central, el Banco Central está vendiendo 10 millones de dólares por día. No es con todos los cepos, vendiendo 10 millones de dólares por día en ese mercado. Y 10 pesos arriba de lo que estaba hace un mes y medio y cómo tenía que intervenir el Banco Central. Claramente esto es un poco la expectativa de lo que pueda pasar después de la elección. Clara, quería cerrar con eso. Después de la elección, el gobierno ha enviado la señal el fin de semana de que busca un gran acuerdo económico y social alrededor de lo que va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario y la necesidad de que eso pase por el Congreso. ¿Vos crees que hay espacio para ese acuerdo y eso puede llegar de alguna manera a consensuarse y a cambiar las expectativas? Mira, Maxi, yo creo que las deudas están llamadas a honrarse. Si vamos hacia atrás, no estamos de acuerdo con el endeudamiento que hizo Macri, porque como dijimos, es la contracara. El populismo emite, Macri endeudó al país. Ahora, esa deuda ya está contraída y a veces podemos pensar en un romanticismo de decir, como ocurrió en nuestro país, no la pagamos, nos hacemos fuerte, pero ¿sabés a quién castigás? Al empresario pyme que después tiene que importar productos para hacer su giro justamente de producción y de trabajo argentino, y si esas fronteras se cierran y si nuestro país pierde cada vez más jerarquía global e internacional, ya lo ha hecho con el cierre de exportaciones, digo, si algo necesitamos son divisas, o sea, nos pone en el brete a quienes no estuvimos de acuerdo en el endeudamiento a tener que ser serios, no le escapamos a esa seriedad, pero las deudas hay que honrarlas, y vuelvo a decirlo, en favor de los que producen trabajo argentino. Clara, muchas gracias. Clara García, candidata a senadora del Frente Amplio Progresista ahí en la provincia de Santa Fe, es contadora, fue secretaria de Hacienda de la provincia, por eso le preguntaba de temas económicos, y como habrán visto, tiene un enfoque claramente económico de lo que está sucediendo. Gracias, muy amable, Clara García, ahí con nosotros. ¿Tenés un dato pendiente? El título. Claro, porque hoy el gobierno oficializó el aumento, el complemento de las asignaciones familiares. Ese dato lo vamos a contar después de la tanda, cómo es el aumento que hasta ahora ha sido el único anuncio relevante en términos del famoso Plan Platita, es lo único relevante en términos presupuestarios y recién hoy fue oficializado en el boletín oficial. Tanda, ya volvemos.